quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, al tendrán eterno nuevas Dios, fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y y su no se inmenso cansarán, amor caminarán y me no se fatigarán. predestinó. Él no va a Quiero cantarle un al que me gobierno sin transformó margen de error. No hay su error. conocimiento. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. El que me sentó Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, ser un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. Por eso yo canto que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Quiero cantarle al que me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, Mentiroso, de esclavo a tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie, no puede. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia, no hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes que fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino
reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes que fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor, en tu decreto y tu amor, en tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor, reinando en vida día a día. Porque es este agradecimiento el que tú has puesto acá en nuestra mente, por lo que nos enseñaste el Evangelio de gracia. El único y verdadero Dios, nuestro Padre. Por un momento me detuve a pensar lo que eres para mí. Siento tanto agradecimiento por lo que has hecho de mí. No te importó la humillación ni tanto sufrir, solo por alcanzarme a mí. Tantos años instruyéndome, enseñándome a vivir, y feliz
gozo, di que Él es tu Dios, tu único Dios, tu soberano. Eres soberano, mi amado Dios. Toda mi confianza puesta en ti está. Eres soberano, mi amado Dios. Toda mi confianza puesta en ti está. Aunque llegue la prueba o persecución, ya no vivo por obra, yo reposaré, yo confesaré. Fui predestinado, escogido en ti. Toda mi confianza puesta en ti está. Con fruto de labios agradecidos, porque tú eres nuestro Dios, eres soberano sobre toda nuestra vida. Aunque llegue la prueba o persecución, ya no vivo por obras, yo reposaré, yo confesaré. Vamos, dilo. Fui predestinado, escogido en ti. Toda mi confianza puesta en ti está. Fui predestinado, escogido en ti. Toda mi confianza puesta en ti está. Toda mi confianza puesta en ti está. Toda mi confianza puesta en ti está. Gracias, papá, por ser nuestro Dios. Bienvenidos, dioses, disfrutando la abundancia de la herencia y alabando ¿a quién? Al Dios vivo. Al Dios vivo. Fíjese que la dispensación de los velos terminó. Por eso ahora al que alabamos es al Dios vivo. Al que vive, como dice la alabanza, al que vive, al que reina, al eterno, al todopoderoso, el que es el mismo ayer, hoy y siempre, el Dios que siempre existió y que por un propósito participó de lo mismo que nosotros, de un cuerpo, pero es el Dios que vive para siempre, Dios espíritu, y el que se une al Señor, un espíritu es con él. Así que dioses preciosos, el mejor día para ustedes. Un saludo a toda la preciosa amada, a los que se están reuniendo con nosotros, a los dioses que están llegando, porque sabemos que los dioses están llegando, y los que no han llegado van a llegar, porque van a entender que la verdad está donde está el Dios vivo, ¿verdad? Así es que bien, vamos a ir hoy al clip. Hoy tenemos un clip pequeño, pero muy ilustrativo de lo que queremos mostrar. Así que vamos a ver, y yo le pido que lo oiga bien clarito para que lo sobreedifique. Vamos a oírlo. Sí. Tú no puedes andar en la vanidad de la mente. Tú tienes que tener tu mente, tu templo limpio, organizado, con tus pensamientos bien organizados, para poder disfrutar de los poderes del ciclo venidero, que es donde estamos viviendo nosotros ahora, que se está desarrollando cada día más. Que yo tengo una reserva de ese gran poder, el verdadero poder de Dios, para la transformación tremenda.
Clarito, ¿verdad? ¿Cómo dice? Que Él tiene un poder tremendo, reservado. ¿Para cuándo? Para la transformación. Una reserva de ese poder, ¿sí? O sea, que va a haber hoy en el tema que tenemos hoy para la sobreedificación, que es el poder de Dios. Usted va a ver lo que es el poder. Y entonces, si Él tenía una reserva de ese poder para la transformación, y es lo que el Dios vivo le va a decir que es el poder, usted se va a dar cuenta que esa reserva es lo que hoy estamos viendo. Así es que vamos a ir al consejo entonces para la siembra. Consejo para la siembra. Eso quiere decir, fíjese, lo que José Luis de Jesús está diciendo es que Él no dio eso. Porque Él dice, yo tengo una reserva para la transformación. Quiere decir que Él sabía que no nos iba a dejar sin esa reserva. Esa reserva es la que está dando el Dios vivo hoy a través de ese evangelio de la transformación o esa doctrina, porque el evangelio es el mismo que le fue dado a Pablo, no ha cambiado, sino lo que ha cambiado es la doctrina. Muy bien, vamos a segunda carta a los tesalonicenses. Segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 3, verso 1. Si necesita un sobrecito ahorita lo puede solicitar. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, verso 1. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Entonces, fíjese, aquí Pablo está pidiéndole a la iglesia, ¿qué es lo que le está pidiendo Pablo a la iglesia? Oración. ¿Para qué? Para que la palabra corra. Pero esa era la gloria de aquel tiempo. Hoy nosotros ya no oramos. ¿Por qué? Porque de nada sirve. El mismo Jesucristo hombre nos enseñó en la gracia que había que llamar las cosas que no son como si fuesen, ¿verdad? Que tampoco ya no es, pero esa era la forma. ¿Por qué ya no es ahora? Porque ahora tenemos las cosas, ya son, ya las tenemos. Entonces, había que llamar las cosas que no son como si fuesen, pero ya no era orando. Y la otra forma que Él nos enseñó fue sembrando, que para que la palabra corra tiene que haber siembra. ¿Por qué? Porque se necesitan los medios para todas las cosas que hay que hacer. El DVD, la grabación, la televisión, el satélite, todo eso que va a venir también ahora. Así como vino con José Luis, va a venir en este tiempo también. ¿Pero cuándo va a venir? Bueno, cuando el Dios vivo traiga a los dioses, ¿verdad? Y siembren. Entonces, en ese momento, la palabra del Señor va a correr por todos lados y va a ser glorificada, ¿verdad? Así como lo fue entre nosotros. Ahora podemos decir entre nosotros ahí en la gracia. Solo que ahora va a ser glorificado el evangelio de la transformación. Así que pase a sembrar y disfrute la abundancia de la herencia. Pronto voy a tu rescate, mi amada. Falta poco y no serás avergonzada. Sé que no desmayarás, pues te dejé edificada, establecida y anclada.
derramé mi mente en ti, por eso sé que no te desviarás y con firmeza me esperarás. Si traspasaste mi carne y mi velo, si no quitaste la vista de mi reino, eres digna de compartir mi gloria. Si esperaste con paciencia y anclada, eres digna de heredar conmigo la eternidad. En el día de la transformación se va a levantar un pueblo como jamás nunca lo hubo sobre la faz de la tierra. Una nueva nación de seres inmortales que le creyeron a Jesucristo, hombre, y fueron firmes con la palabra, esperaron con paciencia. Ya falta poco, mi amada, reposa en mi palabra, confía en mi decreto y descansa confiada. Sé que no desmayarás, pues te dejé edificada, establecida y anclada. Derramé mi mente en ti, por eso sé que no te desviarás y con firmeza me esperarás. Si traspasaste mi carne, mi velo, si no quitaste la vista de mi reino, eres digna de compartir mi gloria. Si esperaste con paciencia y anclada, eres digna de heredar conmigo la eternidad. Si traspasaste mi carne, mi velo, si no quitaste la vista de mi reino, eres digna de compartir mi gloria. Si esperaste con paciencia y anclada, eres digna de heredar conmigo la eternidad. Muy bien, declaramos que vivimos en esa abundancia de la herencia que ya fue dada. Edificación se llama el poder de Dios, el poder de Dios. Entonces, fíjese que el Evangelio nos habla de dos tipos de poder, el poder de Dios para sus escogidos y el poder engañoso para que crean la mentira. A ese no le vamos a poner mucha atención porque no es para nosotros, pero vamos a hablar del poder de Dios para salvar a los escogidos. ¿De qué? ¿Salvarlos de qué? Pues de la ignorancia, por medio de un evangelio correcto o de una doctrina correcta. ¿Ya? Entonces, fíjese que para los escogidos es por medio de una doctrina. O sea, el poder de Dios, diga conmigo, el poder de Dios está en una doctrina. Mientras que el poder engañoso está en lo que se ve. ¿Sí? Para que crean la mentira. Todo lo que se ve es un poder engañoso. Por eso que allá dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a la mente del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Ya? Entonces todo lo que era por vista era un poder engañoso. Por eso todos los milagros, todas las cosas que usted ve que han habido durante todo el tiempo en la religión han sido carne.
ha sido el poder engañoso. Y hasta la fecha, ese poder engañoso está permeando aún en los que conocieron la gracia. Aún en los que si no están aquí, si no están oyendo el evangelio de la transformación, están en carne todavía. Y por lo tanto, están en un poder engañoso. Por eso es que usted ve que todos pensábamos en que esto iba a explotar algo y íbamos a volar, ¿se recuerda? ¿Verdad? Pero ¿para qué va a volar como un pájaro más? ¿Qué tiene en la cabeza el pajarito? Nada, anda dando vueltas ahí. Entonces vamos a ver hoy el poder de Dios. Comencemos con Romanos 1:16. Romanos capítulo 1, verso 16. Por eso decía José Luis de Jesús, si no le transforman la mente, ¿de qué le sirve? Romanos 1:16. Muy bien, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Diga, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, fíjese, Pablo nos hace ver que el poder de Dios se encuentra. ¿Dónde se encuentra el poder de Dios? En un evangelio. O sea que el evangelio es poder de Dios. Que nos salva. ¿De qué nos salva? De la ignorancia por medio de una doctrina correcta. Ese es el poder de Dios. Lo que pasa es que todos piensan que el poder de Dios es ver un montón de fantasías. No, el poder de Dios es cambiar tu mente y sacarte de la esclavitud a la libertad gloriosa de los hijos de Dios en tu mente. Romanos 1, verso 1 al 6. Romanos 1, versos 1 al 6, porque esto tuvo un proceso y tuvo un comienzo. Entonces, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. Aquí da comienzo. La resurrección de los muertos era una doctrina, porque fíjese bien, Jesús de Nazaret resucitó, sí, murió y resucitó, sí, pero ¿quién sabía qué significado tenía el morir y resucitar? Nadie. ¿Hasta cuándo se comenzó a conocer el significado de esa muerte y resurrección? Cuando vino Pablo. Cuando vino Pablo se le dio el evangelio para comprender lo que había hecho Jesucristo en la cruz. ¿O usted sabía por la muerte de él y la resurrección, sabía usted que el diablo había sido destruido, que el pecado había sido quitado? No lo sabía. Entonces, fíjese, eso es lo importante, que la resurrección de los muertos era una doctrina, porque todo el poder de Dios se centra en una doctrina. No era en que vieran al Señor, si no lo hubiera presentado a todos, no, se lo presentó solo a los que él quería, se presentó a ellos. Entonces, bien, es una doctrina que iba a mostrar los beneficios de esa resurrección de los muertos. El poder que tenía esa doctrina para sacar al creyente de la ignorancia de la ley de Moisés y llevarlo al evangelio de la gracia, mediante la transformación de su mente. Pero eso no se quedó ahí. Ese mismo poder de Dios llevaría a sus escogidos ¿a qué? A la transformación por medio del mismo evangelio que Pablo comenzó y que el Dios vivo terminó en la transformación. Entonces, fíjese pues, la muerte de Jesús de Nazaret dio paso a la doctrina de la muerte y resurrección.
Y la muerte de José Luis dio paso a la doctrina de la transformación. Y ese es el poder de Dios. ¿Cómo esperaba usted el poder? ¿Así? Ese es el poder de Dios. Hay otro, pero es engañoso. Para que crean que la mentira. Entonces, el poder de Dios es entender la doctrina correcta en el tiempo correcto. Vamos a seguir avanzando. Romanos capítulo 1, verso 19 al 25. Aquí vamos a ver dónde estuvo la falla, porque hubo una falla. Y entonces fue donde dice, a una todos se desviaron. Entonces dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que, escuche, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, ¿dónde estuvo la falla? La falla estuvo en que vieron la imagen del celestial y no lo conocieron. Se quedaron con los velos. Vieron a José Luis, vieron a Dios en José Luis y entonces se quedaron con el velo. ¿Ya? Entonces, en vez de quedarse con ¿quién dice aquí? Lo leemos una vez más el 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto ¿a quién? A las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Sabe por qué? Porque todo esto es un proceso. La mayoría se quedaron con Jesucristo, con el velo. Jesús de Nazaret, aunque ahí estaba Dios representando y no había carne, sí tenía un cuerpo, que según era el linaje de David, según la carne, dice ahí, pero era el cuerpo, venía del linaje de David. Entonces, ¿se quedaron con quién? Se quedaron los apóstoles y la gente de ese tiempo, con el velo. Y pasó exactamente lo mismo con Jesucristo hombre. ¿Con quién se quedaron? Con el velo. Entonces le dieron culto a la criatura y no al Creador. ¿Se da cuenta que es lo mismo? Este es el proceso de Dios para su iglesia. Entonces, todo lo que Dios creó para su propósito, escuche esto, todo lo que Dios creó para su propósito, cuando termina hay que desecharlo, porque Dios es uno, el Dios vivo. ¿Está clarito eso? O sea que todo lo que Dios usa para un propósito, al cumplir el propósito, hay que desecharlo. Porque si no se queda dando culto a la criatura y no al Dios vivo. ¿Vio dónde comenzó a fallar el proceso de Dios? Por supuesto que todo es hecho por Él y para Él, ¿verdad? Pero usted tiene que saber todo el proceso, dónde fue que falló. Y siguió fallando. Fíjese que los que conocieron la gracia conocieron una doctrina superior a la ley. Sin embargo, cuando muere
la criatura, se quieren quedar con la criatura, cuando tienen que quedarse con el Creador. Muy bien, primera carta a los Corintios, entonces, está bien clarito, ¿verdad? 1:18 al 21. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿La palabra de qué? De la cruz, o sea, la doctrina de la cruz. Fíjese, hablando de la gracia, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cuál fue la locura de la predicación? La gracia, la que habló José Luis. Por la locura de la predicación. Entonces, aquí en la predicación de Jesucristo hombre iba el poder que nos salvó. Allá, en la gracia. ¿Nos salvó de qué? De la ley. ¿Ya? Muy bien, primera carta a los Corintios capítulo 6, vamos a avanzar, primera carta a los Corintios en el capítulo 6, verso 14 al 17. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. ¿Qué serán? Una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? ¿Estará hablando de la ramera como mujer? No, aquí está hablando de las doctrinas. O sea que solo hay dos doctrinas, el ramerismo y la espiritual, no hay más. Entonces lo que está diciendo aquí, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de una doctrina falsa. No hay forma, de ninguna manera, porque el que se une a esa doctrina son una sola carne. Por lo tanto, por eso es que nosotros de carne no queremos saber absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si nosotros comenzamos dándole vida a la carne cuando ya se nos quitó, entonces nos estamos haciendo a una doctrina falsa, el poder engañoso, la mentira. Cualquier doctrina que no sea la espiritual es ramerismo y es una doctrina falsa que te va a llevar a un poder engañoso para que creas esa mentira. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea que somos un espíritu con el Dios vivo. Ahora somos solo de Él. Vamos a ver Efesios en el capítulo 1, verso 17 al 23. Efesios. Aquí vamos a ver cómo el poder de Dios ha trabajado en nosotros y está trabajando en nosotros. Efesios capítulo 1, verso 17 al 23. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, ¿dónde está el poder de Dios? En el espíritu de sabiduría y en el conocimiento de ¿quién? Del Dios vivo. Cuando conocemos estos misterios, entonces tenemos poder de Dios. Mientras no conocíamos todo este proceso, no hay poder de Dios ahí.
Entonces dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, fíjese que el apóstol Pablo deja plasmado el poder de Dios a través de su sabiduría y revelación. Si todos le hubiéramos creído a Jesucristo hombre, cuando se recuerda que él decía que había que dejar el velo para ver al Dios vivo, hoy todos estaríamos transformados juntamente con él. Si le hubieran obedecido cuando él les decía, no me miren a mí, miren al que está dentro de mí. Si hubieran obedecido eso, todos estuviéramos transformados. Entonces, ya que el mismo poder del evangelio, lo hizo sentar ¿en dónde? En los lugares celestiales. Y lo que es lo mismo, si Él está sentado en los lugares celestiales, ¿dónde estamos nosotros? Quiere decir que si nosotros fuimos transformados, porque al quitarnos la carne fuimos transformados, Él también, al quitarse la carne, ¿qué fue? Transformado. ¿Y dónde está? En los lugares celestiales. Y nosotros, juntamente con Él, en los lugares celestiales. Quiere decir, porque esto es una posición, no es una condición. Quiere decir que el que no creyó que la muerte de José Luis nos trasladó al Dios vivo, y el que no tiene el evangelio de la transformación y no lo está oyendo, quiere decir que no tiene el poder de Dios, no está sentado en los lugares celestiales. Aunque en posición podrá estar, pero es para el que cree. Se recuerda que dice, ¿va? Poder de Dios es para salvación a todo aquel que cree. Entonces, mientras no crea, está en carne; mientras no crea, está en el ramerismo; y mientras no crea, no tiene transformación. Por eso ellos lo están esperando a José Luis que regrese para transformarlos. Y eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque terminó. Al que tienen que ver es al Dios vivo, el que hace todas las cosas de acuerdo a su soberana voluntad, el que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, el Dios. Entonces todo lo que termina lo deja. Muy bien. Entonces, ¿qué trae el poder de Dios a través del evangelio? Porque si no oigamos nada, ya estamos transformados. No. ¿Qué trae el poder de Dios a través del evangelio de la transformación? Trae, dice, autoridad y señorío. Ahora todos nosotros somos su cuerpo, somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Dónde está el Dios vivo ahora? Pues en nosotros. Tú eres un Dios, yo soy un Dios. Ahora no hay velos. Por lo tanto, aquí todos nosotros somos iguales. El que está hablando aquí es el Dios vivo. Nosotros nada, es Él. Romanos 16, 25. Y con esto vamos a terminar. Romanos 16, 25. Al 27. Dice:
y al que puede confirmaros. Note bien esto porque nosotros en aquella gloria lo vimos, que el que podía confirmarnos era José Luis. Pero note bien ahora la revelación de este mismo versículo. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio. ¿A quién se le dio el evangelio? A Pablo. Y la predicación de Jesucristo, dice. Quiere decir que necesita, para confirmar hoy, se necesitan dos cosas: el evangelio que se le dio a Pablo y la predicación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque aunque era lo mismo, el mismo evangelio, la revelación era diferente. ¿Pablo sabía lo mismo que José Luis de Jesús? No, mentira. A él le fue dado el evangelio, dice, pero vendrá otro. Sí, o sea, la revelación que tenía José Luis de Jesús era inmensa. Entonces, aquí dice que el que puede confirmarlo a usted es aquel que tiene el evangelio que se le dio a Pablo y la predicación de Jesucristo. ¿Y quién es el que tiene eso? El dueño de todo, el Dios que vive y reina para siempre, el Dios vivo, el Dios que es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él es. Entonces hoy usted está siendo confirmado según la revelación, dice, del misterio que se ha mantenido oculto. ¿Por qué no dice que se mantuvo? Fíjese que si esto es interesantísimo, porque ¿qué Jesucristo estaba hablando Pablo aquí que iba a predicar? Si Jesús de Nazaret no predicó nada. Estaba hablando, profetizando de un Jesucristo que iba a venir a predicar su evangelio. Y el que lo confirmaba iba a venir confirmando a los dos: al evangelio que se le dio a Pablo y a la doctrina que se le dio a José Luis de Jesús, que nos salvó. Y ahora nos confirma en la doctrina de la transformación, sin quitar el evangelio. Eso es lo precioso. ¿A qué horas quitó el evangelio? No, y el fundamento tampoco, porque dice Jesucristo, la predicación de Jesucristo, pero no Jesucristo en sí, la figura, sino la predicación de Jesucristo. El fundamento que está puesto es Jesucristo, pero no Jesucristo una persona, sino la predicación de Jesucristo. Entonces, al confirmar eso, nos está confirmando a nosotros en el evangelio de la transformación, la doctrina de la transformación con el mismo evangelio. Eso es preciosísimo. Según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas. Fíjese, ese ahora es un eterno ahora, porque fue en la gracia que fue manifestado, y es ahora también donde está siendo manifestado. Entonces dice, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Ahora oiga cómo cierra el 27. Al único y sabio Dios. ¿Cuándo es único Dios? Cuando ya no tiene velo. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo, mediante la predicación, para siempre. Amén. Como quien dice, aquí se concluye con que Dios es único. ¿Sí? Por eso, fíjese, imagínense hasta dónde bajaron aquellos con Melquisedec. El único proceso que tuvo Melquisedec es que Dios mismo se pone naturaleza humana para recibir los diezmos. Solo eso hizo. Y ahí desapareció. Y dejó un orden establecido en la siembra. Eso fue lo que hizo, el orden de Melquisedec. Después vino Moisés, ¿verdad? Y estaba Dios ahí, hizo lo que tenía que hacer, se murió. Y el que entró a la tierra prometida no fue él, sino que fue Josué. Después vino
Jesús de Nazaret, vino Pablo, vino José Luis de Jesús, y el que sigue quedando, ¿quién es? El único y sabio Dios. A Él sea la gloria. Y dice por Jesucristo, porque por Jesucristo entendimos todo esto. Por Jesucristo entendemos toda la gloria del Dios vivo. Entonces, conclusión, solo hay dos poderes que son de Dios. El poder de Dios para sus escogidos, que es el Evangelio. Y si murió José Luis, tiene que haber doctrina nueva con el mismo Evangelio y revelación. Y el poder engañoso para que crean la mentira. Y ahí van todos los que creen en los milagros, todas esas cosas, el descanso en el espíritu, la posición de manos, pero también van aquellos que se quedaron en la carne, ¿verdad? También van aquellos que ya no creen en eso, pero no creen en el poder de Dios como el Evangelio que hoy está vigente. Entonces están esperando fantasías animadas de ayer y hoy. Bendecidos dioses, disfrute la abundancia de la herencia. Todos están animados,